Buenos días. Hoy 5 de noviembre de 2020, siendo las 12:30 horas, de conformidad con lo dispuesto en los puntos primero y segundo del acuerdo tomado en la sesión extraordinaria número 10, publicado en el periódico oficial del gobierno del estado de Guanajuato, 16 de abril de 2020, los puntos análogos del diverso consenso de sesión extraordinaria número 11 de 29 de abril de 2020, así como los puntos similares del acuerdo de pleno de sesión extraordinaria número 13, el 28 de mayo de 2020, mediante el cual se determinó, entre otras cosas, continuar celebrando las sesiones de pleno por videoconferencia y en apego a lo dispuesto en el acuerdo de medidas complementarias en las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y de sus oficinas regionales de la Unidad de Defensoría de Oficio para la mitigación y control de los riesgos para la salud, así como en términos del protocolo de actuación ante contingencia COVID-19 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley sobre el uso de medios electrónicos y firma electrónica para el Estado de Guanajuato y sus municipios, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 40 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, saludando para ello atenta y respetuosamente a la magistrados enlazados en esta sesión, así como al secretario general de acuerdos que nos asiste. En ese sentido, y con la finalidad de que no exista duda sobre la interacción de los magistrados ahora enlazados, a través de los medios electrónicos, así como de las personas que tendrán acceso a la sesión una vez que se ponga a disposición del público en general, a través del portal web institucional de este tribunal y sus redes sociales, les pido a los señores magistrados me manifiesten que cuentan con audio y video de la sesión, expresándolo de manera ordenada y conforme al orden numérico asignado a cada sala de este órgano de control de legalidad. Magistrado Eliberio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general de acuerdos. Les hago saber que cuento con audio y video en perfectas condiciones para continuar con el desarrollo de esta sesión. Gracias, señor magistrado. Magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Gracias, buenas tardes, compañeros magistrados, señor secretario general. Les manifiesto que cuento con audio y video, los veo y los escucho perfectamente para llevar a cabo esta sesión. Gracias, señora magistrada. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenas tardes, magistrada, magistrados. Los veo y los escucho y cuento con audio y video para el desarrollo de esta sesión. Gracias, señor magistrado. Magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, buenas tardes, magistrada, magistrados. De igual manera, señor presidente, le expreso que cuento con audio y video para el desarrollo de esta sesión. Gracias, señor magistrado. Es así entonces que, verificadas las condiciones de audio y video, manifiesto que es pertinente señalar que cada uno de los integrantes de este pleno manifestará su decisión levantando su mano derecha para efectos del sentido de las votaciones y posteriormente procederá a ratificarlo haciendo uso de su voz, asentándose en el acta respectiva tales circunstancias. En caso de que alguno de los presentes requiera agregar algo más o hacer uso de la voz, le pido atentamente lo haga levantando igualmente su mano derecha. Continúe, señor secretario, con el desarrollo de la sesión. Gracias, magistrado presidente. Procedo en esos términos. También saludo a los magistrados, magistrada, y procedo. Una vez que han sido verificadas las condiciones técnicas de comunicación y audio, doy fe de que con su presencia, magistrado presidente, se integra el quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del reglamento interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, así como los puntos tomados en las sesiones extraordinarias número 10, 11 y 13, que como se mencionó por usted, fueron publicadas en el medio oficial de difusión estatal y en apego a lo dispuesto en el acuerdo de medidas complementarias en las instalaciones de nuestro tribunal y de las oficinas regionales de la Unidad de Defensoría de Oficio para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica el virus SARS-CoV-2, COVID-19 y el protocolo de actuación ante contingencia COVID-19. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos que han sido listados para ponencia. Gracias, magistrado presidente. Informando a este pleno
que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 14 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento, una ponencia con motivo de un recurso de apelación en materia de responsabilidades administrativas por falta grave, y por último, asuntos generales, precisando que se retira el toca 217, diagonal 20, listado como punto séptimo del orden del día, por petición del magistrado ponente. Gracias, señor secretario. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo con la modificación referida y a su vez solicito la dispensa a la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de esta propuesta, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la propuesta. Segunda sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. Señores magistrados, la propuesta ha sido aprobada por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a esta primera sala. Es así que en el punto 3 del orden del día me referiré en principio al toca radicado bajo el número 187 diagonal 20. Recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas, director general de Seguridad Pública Municipal y secretario de Seguridad Pública, ambos del municipio de León, Guanajuato, en contra del acuerdo de 15 de junio de 2020 emitido por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo número 338 diagonal 20, en el que se le detuvo a la autoridad por no contestando la demanda. Previo al abordaje del único disenso esgrimido por el reclamante, me permito contextualizar el asunto con sus antecedentes. Un ciudadano acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la destitución verbal ejecutada el 2 de enero de la presente anualidad. El proceso por orden de turno le tocó conocer a la segunda sala de este órgano jurisdiccional, la cual el 15 de junio de 2020 acordó tener tanto al secretario de Seguridad Pública Municipal como al director general de Policía Municipal, ambos de León, Guanajuato, por contestando extemporáneamente su demanda. Conforme con lo anterior, dicha autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que ahora nos corresponde su análisis y resolución. El único agravio a juicio de esta ponencia es fundado y por ello suficiente para modificar el acuerdo que se recurre por los siguientes motivos y fundamentos. En esencia, señala quien representa la parte demandada que no se les debió tener por contestando de manera extemporánea la demanda, en virtud de que ésta fue presentada dentro del término previsto en el ordinal 279 del Código de la Materia, ello considerando que el 9 de marzo de 2020 fue declarado inhábil para efectos de plazos y actuaciones procesales por el Pleno de este tribunal. En efecto, tal como lo refiere la parte que recurre el Pleno de este órgano jurisdiccional, en apoyo a las mujeres que tuvieran el carácter de interesadas autorizadas en el proceso dentro del Tribunal de Justicia Administrativa y para no afectar sus derechos o cargas procesales, este Pleno declaró inhábil para efectos de los plazos y actuaciones jurisdiccionales el día 9 de marzo de 2020, siendo que se invoca como hecho notorio la propia comunicación institucional realizada en su oportunidad, así como el acuerdo de pleno respectivo que fue publicitado en el órgano de difusión oficial. En el proceso de origen a la parte demandada le fue notificado el acuerdo de admisión de demanda de manera personal el 27 de febrero de 2020, surtiendo efectos el 28 del mismo mes y año. Por ello, al realizar el cómputo para contestar su demanda, se advierte que el término legal de 10 días hábiles para contestar la misma le fenecía el 17 de marzo de 2020, exceptuándose desde luego los días inhábiles correspondientes sábados y domingos, así como los días 9 y 16 de marzo de 2020, que fueron inhabilitados por este tribunal en el caso del día 9 y el día 16, que además así fue considerado en el calendario oficial con respecto a la norma laboral. La autoridad demandada ingresó su contestación en el sistema informático de este tribunal el 17 de marzo del
presente año. Habida cuenta de tal cómputo, se puede observar que las autoridades demandadas presentaron en tiempo su contestación de demanda. Así, ante lo fundado del agravio dirimido por el reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia es modificar el acuerdo recurrido para el único efecto de que se tenga al secretario de Seguridad Pública Municipal y el director general de Policía Municipal, ambos de León, Guanajuato, por contestando la demanda en tiempo y forma. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 187/20. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo, levantando al efecto su mano. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de voto. Prosiguiendo con el orden del día, hago ahora alusión al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 215/20, juicio en línea, interpuesto por el autorizado del director general de Transporte del Estado de Guanajuato, en contra de la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala en el proceso número 1216/19, mediante el cual se decretó la nulidad del acto impugnado. Previo al abordaje de los agravios esgrimidos por el reclamante, me permitiré contextualizar el asunto con algunos de sus antecedentes cronológicos. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra de la resolución administrativa emitida el 15 de mayo de 2019 por el director general de Transporte del Estado. Por orden de turno le tocó conocer del presente asunto a la magistrada de la tercera sala de este tribunal, quien mediante resolución 17 de marzo de 2020 decretó la nulidad para efectos. Ante este panorama, quien representa a la parte demandada presenta el recurso que hoy nos corresponde su resolución. Esta ponencia considera inoperante el disenso esgrimido por quien recurre por las siguientes consideraciones. En esencia, quien recurre refiere que le causa agravio la sentencia emitida por la magistrada, pues, contrario a su determinación, el acto impugnado en el proceso de origen se encuentra debidamente fundado y motivado, es decir, señaló que la conducta reprochada para no renovar la vigencia del permiso solicitado fue que el justiciable incumplió con sus obligaciones como permisionario del Servicio Especial de Transporte Ejecutivo, omisiones evidentes a su juicio que van en contra de la uniformidad y continuidad en la explotación del Servicio Especial de Transporte Ejecutivo Transporte Ejecutivo. Se advierte de la demanda, su contestación y de lo referido por la magistrada resolutora en su sentencia, que en el presente recurso de reclamación, quien representa a la autoridad demandada, vuelve a exponer que el acto impugnado en el proceso de origen se encuentra debidamente fundado y motivado, pues la conducta reprochada para no renovar la vigencia del permiso solicitado fue que el justiciable incumplió con sus obligaciones como permisionario del Servicio Especial de Transporte Ejecutivo, consistente en renovar en tiempo el permiso solicitado, omisiones evidentes que van en contra de la uniformidad y continuidad en la explotación del Servicio Especial de Transporte Ejecutivo. Esto es, la autoridad repite en su recurso lo que ya arguyó en el acto impugnado, y en su escrito de contestación, sin controvertir los argumentos por los cuales en la sentencia de origen se decretó la nulidad del acto confutado. Esto es, que en los ordenamientos legales aplicables a la materia, Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, así como el reglamento de dicha norma, no se establece un tiempo determinado para tramitar oportunamente la renovación del permiso de Servicio Especial de Transporte Ejecutivo. De igual forma, se precisa que tampoco controvierte lo señalado por la magistrada en torno que en el permiso no se precisó el momento en que debía renovarse. De ahí que su agravio devenga inoperante por redundante o reiterativo, dado que insiste sobre cuestiones que fueron expuestas en el escrito de contestación sin combatir los argumentos o motivos de la sentencia que reclama.
En efecto, de la lectura del agravio, esta ponencia constata que el impugnante ocurre en una petición de principio, que tiene lugar cuando se toma como premisa de una demostración justamente lo que se va a demostrar. Esto es, el agravio expuesto y redundante, cuando ya argumentado, en la contestación de demanda, y no contravierte la sentencia reclamada en términos del ordinal 309 del Código de la Materia. De modo que su disentimiento así propuesto se torna inoperante. Por lo tanto, y ante la inoperancia del disenso del reclamante, lo procedente, a juicio de esta ponencia, y así es como se propone a este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 215/20. Si están de acuerdo en el sentido del mismo, sírvanse así pronunciarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sí. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos de los magistrados enlazados en esta sesión remota. Prosiguiendo con el orden del día, hago ahora alusión al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 257/20, juicio en línea, interpuesto por el autorizado del elemento, recurso interpuesto por el autorizado del elemento de tránsito y policía vial, adscrito a la Dirección General de Tránsito y Policía Vial dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Celaya, Guanajuato, en contra de la sentencia emitida por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 2179/19, en donde se decretó la nulidad del acto controvertido. Previo al abordaje de los agravios referidos por el reclamante, me permito contextualizar el asunto con algunos de sus antecedentes cronológicos. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra de una boleta de infracción. Seguida la secuela procesal, la magistrada de la tercera sala decretó la nulidad total del acto controvertido y reconoció el derecho solicitado por el justiciable. Ante este panorama, quien representa el elemento de tránsito y policía vial de la municipalidad de Celaya, Guanajuato, presenta el recurso bajo el agravio que hoy nos corresponde su análisis. Esta ponencia considera inoperante dicho disenso y por ende insuficiente para modificar o revocar la resolución que se recurre, como se demostrará enseguida. En esencia señala a quien recurre que le causa perjuicio la resolución de la magistrada de la tercera sala por ser contraria a los principios de congruencia y exhaustividad previstos en los ordinales 298 y 299 del Código de la Materia, pues en consideración de quien recurre, en el acto administrativo se exige a un elemento de movilidad o de tránsito que domine la teoría del caso para que sean exhaustivos en sus determinaciones. Considera así que dicha exigencia está fuera de lugar, por ello, señala que el acto impugnado contiene los elementos básicos de motivación. En principio, tenemos que el recurso de reclamación es un medio de control que permite a las partes, y al propio tribunal rectificar determinaciones que no sean asertivas, o bien reencauzar el proceso cuando el mismo por un hierro humano no se ha sustanciado conforme a la norma y principios procesales aplicables. Más aún, dicho recurso permite una ulterior reflexión o análisis colegiado sobre el problema jurídico en debate. Ahora bien, para que a través de dicho medio de defensa se pueda revocar o modificar un acuerdo o sentencia dictados por este tribunal, es necesario que los agravios o disensos del recurrente sean atinentes y suficientes. Esto es, que además de ser veraces, racionales y convictivos, se dirijan contra todos los extremos o motivos de la determinación que se combate. En la especie, la materia del recurso de reclamación es la sentencia en la cual la magistrada de la tercera sala, en esencia, resolvió en primer término que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción séptima del artículo 261 y sobreseyó el proceso solo en relación a la Tesorería Municipal de Celaya. Posteriormente, decretó la nulidad total de los actos impugnados al haberse configurado la causal de ilegalidad prevista en la fracción segunda del artículo 302 del Código multicitado. Y finalmente declaró que resultaba procedente la pretensión de reconocimiento de derecho consistente en la devolución de la cantidad pagada como multa con sus respectivos intereses.
Entonces, la autoridad recurrente debía expresar los razonamientos tendentes a desvirtuar las consideraciones del órgano jurisdiccional que lo llevaron a resolver los problemas jurídicos planteados de la manera en que lo hizo. Sobre ello, se reitera la obligación de fundar y motivar la causa legal del acto de autoridad en respeto a las garantías constitucionales de seguridad y certeza jurídica que protegen a todos los gobernados. Así, es claro que el artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato estatuye como elementos de validez de todo acto administrativo el ser expedido debidamente fundado y motivado. Como fue referido por la magistrada, cobra vital relevancia en tratándose de boletas de infracción, dado que el elemento de tránsito y policía vial funge como testigo, juez y parte. De ahí que lo menos que debe exigírsele es que las infracciones sean cuidadosamente motivadas, de manera que en ellas se desprenda claramente cuál fue la versión de los hechos afirmada por la autoridad, aunado al señalamiento del artículo, fracción, inciso, entre otros, que contenga la conducta que se le atribuye para determinar la aplicabilidad de la sanción prevista en la norma. De esta forma, esta ponencia concluye que fue correcta la determinación de la magistrada al considerar indebidamente motivada la boleta de infracción controvertida en la causa de origen, y en razón de que no se precisaron las causas esenciales consideradas para la elaboración de la misma, tomando en cuenta el plano de superioridad en que se encuentra el elemento de tránsito policía vial y ante la omisión de hacer constar la forma en que se atendió el procedimiento de infracción, pues las autoridades están constreñidas a proceder en términos de los ordenamientos legales aplicables. Por lo tanto, y ante la inoperante del agravio dirimido por el reclamante, es procedente, a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición respecto a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 257, diagonal 20. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Así entonces, señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto sexto del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón para el desahogo de las ponencias correspondientes a la segunda sala de este órgano jurisdiccional. Gracias, magistrado presidente. De nueva cuenta, saludo con mucho gusto a la magistrada, a los magistrados, al secretario general de acuerdos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Y empiezo mi intervención poniendo a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 181, diagonal 20, interpuesto por el director de lo contencioso adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, en representación de las autoridades demandadas en la instancia de origen, en contra del acuerdo de 3 de enero de 2020, pronunciado en el proceso administrativo 1544, diagonal cuarta sala, diagonal 19, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en el que se tiene a las autoridades demandadas por contestando la demanda de manera extemporánea. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los motivos de disenso hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actor impugnó el mandamiento de ejecución de 18 de julio de 2019, decretado por el director de ejecución de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, el cual se origina por la resolución de 15 de septiembre de 2015, emitida por la Procuraduría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato. La diligencia de requerimiento y embargo que cumplimenta el mandamiento de ejecución anteriormente referido. La resolución de 15 de septiembre de 2015, emitida por la Procuraduría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato. Segundo,
La demanda fue admitida y se emplazó al director de ejecución de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, y a la ministra ejecutora adscrita a la citada dependencia. El 14 de noviembre del año 2019, las autoridades de referencia, a través del director de lo contencioso, adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, contestaron la demanda el 5 de diciembre de 2019. En el acuerdo recurrido, se tuvo el director de ejecución de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, y a la ministra ejecutora adscrita a la citada dirección por contestando la demanda de manera extemporánea, ya que sí fueron emplazadas el 14 de noviembre de 2019. El término para ello venció el 2 de diciembre de ese año. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el director de lo contencioso, adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, en representación de las autoridades demandadas en la instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. En el único concepto de agravio, la parte recurrente, en esencia, adujo que la determinación de tener por presentada la contestación extemporáneamente es ilegal, ya que según se desprende del sello de recepción, las autoridades demandadas fueron emplazadas el 20 de noviembre del año 2019. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 41, primer párrafo, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, señala que las notificaciones personales se harán en el domicilio señalado en el lugar de ubicación de la autoridad por correo certificado con acuse de recibo. Ahora bien, las autoridades fueron emplazadas conforme al referido precepto legal. Al respecto, según razón asentada en el expediente de origen, por la autoría de este tribunal, el director de ejecución de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, fue emplazado por oficio remitido por correo certificado con acuse de recibo. Asimismo, obra en autos del expediente de origen el acuse de recibo del Servicio Postal Mexicano relativo a la pieza postal referida, en la cual consta la firma y sello de recepción de la pieza postal entregada en Vialidad Interior sobre Avenida Siglo XXI, número 412, Predio Los Sauces, del municipio de Irapuato, Guanajuato, el 14 de noviembre del año 2019. Asimismo, según razón asentada en el expediente de origen por la actuaria de este tribunal, la ministra ejecutora demandada fue emplazada por oficio remitido por correo certificado con acuse de recibo. Asimismo, obra en autos del expediente de origen el acuse de recibo del Servicio Postal Mexicano relativo a la pieza postal referida, en la cual consta la firma y sello de recepción de la pieza postal entregada en Vialidad Interior sobre Avenida Siglo XXI, número 412, Predio de los Sauces, en el municipio de Irapuato, Guanajuato, el 14 de noviembre del año 2019. Ahora bien, la parte recurrente argumentó que las autoridades fueron emplazadas el 20 de noviembre de 2019 y para acreditar exhibe en esta instancia los oficios a través de los cuales se le corrió traslado a las autoridades con el sello de 20 de noviembre de 2019. Sin embargo, esto no desvirtúa la consideración de la sala de origen expresada en sentido de que las autoridades fueron emplazadas el 14 de noviembre de 2019, ya que no se ha decretado la ilegalidad de las actuaciones de la autoría de este tribunal. Al practicar los emplazamientos de mérito, ni se ha declarado la falsedad de los acuses de recibo. De ahí lo infundado de este concepto de agravio. En consecuencia, ante lo infundado de este motivo de disenso, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, confirmar el acuerdo recurrido, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato.
Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución de recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 181/20. Si están de acuerdo con el sentido impreso de dicha resolución, sírvanse así exponerlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el abordaje del punto octavo del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Heriberto García Monzón, precisándose que se ha retirado el TOCA respectivo correspondiente al punto séptimo. Gracias, magistrado presidente. Concluyo mi intervención sometiendo a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación del TOCA 284/20, interpuesto por la autorizada del subprocurador Región A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en instancia de origen, en contra de la sentencia de 30 de julio del año 2020, dictada en el proceso administrativo 2173, tercera sala, 19, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en la que se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Para contextualizar las cuestiones jurídicas dirimidas en este recurso, se relatarán los antecedentes relevantes que se desprenden de las constancias del expediente primigenio. Primero, en el proceso administrativo natural, la parte actora impugnó la resolución emitida por la Subprocuraduría Regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado el 26 de agosto de 2019, mediante la cual resolvió imponer diversas multas, así como una medida correctiva consistente en presentar en un plazo de 30 días naturales la evidencia que demuestre que se alcanzan los niveles mínimos de compactación de residuos dentro del relleno sanitario. Segundo, en el cuarto considerando de la sentencia recurrida, se determinó la nulidad total de la resolución impugnada, porque en la misma se omitió precisar el alcance probatorio del acta de inspección de 4 de septiembre de 2018. Máxime, cuando algunas de las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro del procedimiento administrativo, a decir de la autoridad encausada, resultaron eficaces para subsanar las omisiones señaladas en el acta de inspección. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, la autorizada del subprocurador regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. En el único concepto de agravio, la parte recurrente en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la sala de origen suplió la queja deficiente sin justificar la procedencia, aludiendo indebidamente la causa de pedir. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. En la visita de inspección desahogada el 4 de septiembre de 2018, se advirtió que la parte actora cometió diversas faltas administrativas en materia ambiental relacionadas con el relleno sanitario. En atención a la citada visita de inspección, el procedimiento administrativo de mérito, en la secuela de dicho procedimiento, la parte actora aportó diversas pruebas para desvirtuar las citadas observaciones. En la resolución impugnada, el subprocurador encausado impuso diversas sanciones administrativas por las faltas administrativas en materia ambiental advertidas dentro de la visita de inspección referida, independientemente de que la parte actora había acreditado que dichas faltas habían sido subsanadas. En el primer concepto de impugnación, en particular,
en los apartados B y legalidad de las resoluciones y C, argumentos lógicos jurídicos, la parte actora señaló que tal y como se desprende de las hojas 12 a la 20 de la resolución que se impugna, la demandada, al valorar las pruebas aportadas, llegó a la conclusión de que no existían las omisiones observadas. Sin embargo, en realidad, lo que se estaba comprobando fue que nunca se incurrió en omisión alguna. De esto se desprende que no hay suplencia de la queja, ya que la sala de origen en la sentencia recurrida abordó el estudio de la argumentación expresada en ese concepto de impugnación y con base a esta decretó la nulidad total de la resolución impugnada, pues en la misma se omitió precisar el alcance probatorio del acta de inspección de 4 de septiembre de 2018, máxime cuando algunas de las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro del procedimiento administrativo, a decir de la autoridad encausada, resultaron eficaces para subsanar las omisiones señaladas en el acta de inspección. Por ello, la determinación tomada en la sentencia recurrida no se llevó con apego a las consideraciones expresadas de manera oficiosa, sino que fue conforme a razonamientos expresados en la demanda. De ahí resulta que el magistrado instructor no suplió la queja deficiente planteada en la demanda. Por todo lo expuesto y siendo infundado el motivo de disenso, estudiado previamente, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 284/20. Si están de acuerdo con el sentido impreso a dicha resolución, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el desahogo del orden del día y para el abordaje del punto 9 del mismo, se otorga ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán para el desahogo de las ponencias correspondientes a la tercera sala de este tribunal. Gracias, presidente. Nuevamente, buenos días, buenas tardes tengan todos ustedes. Esta tercera sala inicia con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 145/20, interpuesto por el Comisario General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 2238/2019. En dicho fallo se decretó la nulidad total de la destitución verbal del cargo de policía que el actor desempeñaba en las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Se reconocieron algunos derechos que el actor solicitó, entre otros el derecho a que se entreguen las aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en adelante ISSSTE, y al Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, en lo sucesivo ISEG, a partir de la fecha en que se cubrió el último pago acreditado en el proceso y hasta el cumplimiento del fallo, y se condenó a la autoridad demandada al pleno restablecimiento de las prerrogativas reconocidas. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad inconforme sostiene que no se debió reconocer al actor el derecho al entero de las aportaciones al ISSSTE y al ISEG porque no fue una pretensión que hubiera planteado en su demanda, y no se actualiza alguno de los supuestos previstos en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para que se supla la queja deficientemente planteada. Tal argumento es inoperante. En el fallo recurrido, la primera sala explicó que el artículo 123, apartado B, fracción 13, segundo párrafo de la Constitución Federal, prevé la obligación a cargo de las autoridades de instrumentar sistemas de seguridad social en favor de los integrantes de las corporaciones policiales. Destacó que la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado
También prevé la obligación a cargo de las instituciones de seguridad pública de garantizar a sus integrantes en materia de seguridad social al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado. La sala precisó que en los comprobantes de pago de nómina expedidos a nombre del actor constan los enteros de las aportaciones de la autoridad ante el ISSSTE y el ISEC, lo que significa que tenía acceso a los servicios de salud y seguridad social. Derivado de ello, la sala afirmó que el actor tiene derecho a que se cubran las aportaciones a los institutos señalados, dado que forman parte del régimen de seguridad social a que tienen derecho las personas que prestan un servicio personal subordinado. También expuso la sala que la prerrogativa en cuestión se genera esencialmente por la prestación de servicios, por lo que al margen de que la terminación de estos haya sido por causa justificada o injustificada, el prestador tiene derecho a que se cubran la totalidad de las aportaciones que debieron enterarse, y en el caso hasta la fecha en que se cubran satisfactoriamente estas. Agregó que en términos similares se pronunció el primer tribunal colegiado del 16º Circuito al resolver los juicios de amparo directo 359/2016 y 474 del mismo año. Sin embargo, como las disertaciones que expone la autoridad inconforme en su escrito impugnativo no combaten frontalmente la decisión que la sala asumió en la sentencia recurrida respecto a reconocer oficiosamente al actor el derecho al entero de las aportaciones al ISSSTE y al ISEC, entonces son inoperantes. Es importante puntualizar que al margen de la inoperancia del concepto de agravio que hace valer la autoridad, que el reconocimiento oficioso de la existencia del derecho subjetivo del actor en el proceso de origen efectuó la primera sala de este tribunal, no contraviene las garantías de seguridad jurídica, audiencia y acceso a la justicia establecidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Se sostiene lo anterior porque en aras de garantizar el acceso completo de la justicia en favor de las personas que ante este Tribunal de Justicia Administrativa promuevan proceso administrativo, las salas de este órgano jurisdiccional están obligadas a reconocer oficiosamente los derechos subjetivos cuya existencia se encuentre acreditada a partir de los datos y pruebas que obren en el expediente en el marco jurídico que rija tales prerrogativas. Por tanto, como resultado de la ineficacia del agravio vertido por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 145/20. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 10º del mismo, se hace uso de la voz nuevamente por parte de la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Gracias. Finalizo mi intervención con el proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación TOCA 198/20 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por el director de Verificación Urbana de León en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo 385/2019. A manera de preámbulo, señalaré que en la sentencia recurrida se decretó la nulidad total de la resolución emitida dentro de un procedimiento de inspección en la cual la autoridad ahora recurrente impuso una multa al actor por haber realizado trabajos de ampliación en una casa habitación sin contar con el permiso de construcción respectivo y ordenó la demolición parcial de la construcción. En su expresión de agravio, la autoridad asevera que sus atribuciones para sancionar no caducaron a los 30 días como se afirma en la sentencia recurrida, puesto que el artículo 541 del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato no habla de caducidad ni establece una consecuencia jurídica en caso de incumplimiento a lo ahí establecido. Sin embargo, refiere la autoridad que esto no implica que exista una libertad absoluta para la emisión de la resolución ni se deja en incertidumbre jurídica al particular con motivo de la inactividad,
puesto que el artículo 10 del Código Territorial establece que se aplicará supletoriamente el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. En ese tenor, afirma que si en el Código Territorial no se prevé la caducidad, lo pertinente es aplicar de manera supletoria el artículo 219 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, porque otorga certeza jurídica al demandante en cuanto al tiempo para emitir la resolución y aplicar la sanción respectiva. El planteamiento aludido es inoperante. En el fallo recurrido, la Sala sostuvo que a partir del acta de 5 de abril de 2017 comenzó el plazo de 30 días hábiles para que la autoridad emitiera su resolución. No obstante, lo hizo hasta el 3 de diciembre de 2018. Respecto a la manifestación de la autoridad demandada en torno a la aplicación del numeral 219 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, la Sala determinó que no era procedente porque el plazo previsto para dictar la resolución que ponga fin al procedimiento prevé una figura procedimental diversa a la caducidad. Explicó la Sala que si bien el artículo 541 del Código Territorial no establece una consecuencia concreta ante su desatención, este precepto debe ser analizado a la luz del principio de seguridad jurídica tutelado por el artículo 16 constitucional, por lo que las actividades de verificación, inspección o visita, o bien fiscalización en general, conferidas a la autoridad, no son ilimitadas, con el propósito de no dejar en absoluto estado de indefensión al gobernado, porque su ejercicio no puede ser indefinido. Por ello, continuó explicando la Sala, si el artículo 541 del Código Territorial expresamente refiere que tratándose del procedimiento que regula, la autoridad debe resolver sobre la situación jurídica y fáctica del gobernado en un plazo que no excederá de 30 días a partir de que se hayan recibido los alegatos o transcurrido el plazo para presentarlos, así deberá proceder la autoridad, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al particular respecto de la definición de una situación incierta que le afecta en su esfera jurídica. Así pues, indicó la Sala, no queda al arbitrio de la autoridad la temporalidad en la emisión de la resolución correspondiente, ya que el Código en comento expresamente señala el plazo con que cuenta para determinar la situación del afectado, por lo que si la resolución no se notifica dentro de ese término, se contraviene la normativa aplicable. La Sala puntualizó que aun cuando el artículo 541 del Código Territorial no establece sanción expresa para el caso de que la autoridad incumpla con el plazo ahí previsto, tal ilegalidad ocasiona la nulidad lisa y llana de aquella resolución en términos de la fracción cuarta del artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Como se observa, las consideraciones que sustentan la decisión que la Sala asumió en la sentencia recurrida no son frontalmente cuestionadas a través del argumento que la autoridad recurrente esgrime en su expresión de agravios, de ahí su inoperancia. Así pues, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la cuarta Sala. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 198/20. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse. Primera Sala, a favor de la ponencia. Segunda Sala, a favor de la ponencia. Tercera Sala, a favor de la ponencia. Cuarta Sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el abordaje del orden del día y para el desahogo del punto 11º del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo de las ponencias correspondientes a la cuarta Sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenas tardes, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta Sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 473, diagonal 19, interpuesto por el tercero con derecho incompatible en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la primera Sala de este tribunal, dentro del proceso administrativo 287, diagonal primera Sala, diagonal 19, en el cual se concedió la suspensión
Pues bien, ha llegado el momento de resolver lo que en derecho procede, y en particular la resolución dictada el 29 de septiembre de 2020 por el Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Guanajuato, dentro de los autos del amparo indirecto 149/2020, e incumplimiento a la ejecutoria de mérito, este tribunal en pleno acuerda lo siguiente. Les comparto algunos antecedentes en el presente resumen. Promovió en el proceso de origen en contra de la orden de mandar notificar por estrado la boleta de resolución emitida con firma electrónica por el registrador público de la propiedad y de comercio de León, Guanajuato, mediante la cual se declaró suspendida la solicitud número 3.125.810, la cual fue presentada. Como consecuencia de lo anterior, se reclamó también la nulidad lisa y llana de dicha notificación por estrados, en caso de haber existido. También la resolución de suspensión contenida dentro de la boleta emitida con firma electrónica del registrador público de la propiedad y del comercio de León, mediante la cual se declaró suspendida la solicitud, la cual fue presentada. Así también la omisión por parte del registrador de pronunciarse y o resolver lo conducente sobre el registro de embargo, que afecta también el folio electrónico mismo que fue debidamente embargado dentro de los autos del exhorto diligenciado por el juez octavo civil del partido con sede en León, Guanajuato, en auxilio y por petición del juzgado mixto de primera instancia del 19º partido judicial en el estado de Jalisco, con sede en Jalostotitlán, Jalisco, emitida dentro del expediente de origen 19/2017. Con relación a dichos actos impugnados, la parte actora solicitó la suspensión con efectos restitutorios a efecto de que no se realizaran movimientos en los folios registrales. Por su parte, la primera sala de ese tribunal, en el acuerdo que se revisa, si bien es cierto, determinó negar la suspensión con efectos restitutorios que fue solicitada por la actora. También es verdad que concedió, aunque no fuera solicitada en esos términos, la suspensión para el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran, esto es, que no se realizaran movimientos registrales respecto de los folios reales, hasta en tanto se dictara sentencia en el proceso, fundamentando su decisión de conformidad con lo establecido en el artículo 268 del Código de la Materia. Fue por lo anterior que el magistrado determinó informar al Juzgado Octavo Civil de Partido de León la forma en que se acordó la suspensión. Inconforme con el acuerdo emitido, el tercero, con derecho incompatible en la instancia de origen, interpuso el presente recurso que ahora se resuelve. El estudio de los argumentos planteados se realiza en los términos determinados en la ejecutoria de amparo emitida por el Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Guanajuato, que se cumplimenta. En estricto acatamiento de la ejecutoria de amparo, el motivo de disentimiento que indicó el Juzgado de Distrito hizo valer la parte recurrente, es decir, el recurrente alegó que el proceso judicial era de orden público y no que la actividad del registrador de la propiedad de León, Guanajuato fuera de interés social, como al final lo analizó la autoridad responsable. Incluso en su argumento, el mismo recurrente indicó que los juicios civiles y mercantiles en general son de orden público, materias en las que el proceso se puede suspender en casos excepcionales. El recurrente no señaló que la función registral se tratara de una cuestión de orden público, sino que alegó que los juicios civiles y mercantiles no podían ser suspendidos por ser de orden público. Tal disertación resulta inoperante porque los argumentos contenidos en dicho motivo de disenso parten de una premisa falsa. Ello es así, pues aun y cuando pudiera asistirle la razón a la parte recurrente en relación con que los juicios del orden civil y mercantil que puedan existir y que tengan relación o vinculación con los actos impugnados, no pueden ser suspendidos, pues dichos juicios son una cuestión de orden público que no solo interesa a toda la sociedad, sino que ostenta vital importancia para la vida institucional de México, pues contribuye a consolidar el imperio de la Constitución Federal, ya que la función jurisdiccional consiste en la determinación que se pronuncie y resuelva una controversia planteada con el fin de establecer un orden jurídico, lo que es acorde con el 17 constitucional, que tutela el derecho de acceso a la justicia, conforme al cual quien ha visto violado un derecho o incumplido una obligación puede dirigirse a los tribunales para que atiendan su pretensión
órganos que estarán expedidos para impartir justicia en los plazos y términos que fijan las leyes. De ahí que se reitera, los juicios aludidos son una cuestión de orden público, en tanto que tienden al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población. Por ende, las órdenes judiciales que se dicten en juicios civiles y mercantiles que refiere a la parte recurrente no pueden ser de aceptarse lo contrario, se estaría facultando a este tribunal para revisar la determinación de un juez civil. Es cierto que la sala administrativa de origen está impedida jurídicamente para emitir una decisión que conlleva la suspensión del juicio civil o mercantil. Esto atentaría contra el sistema que rige la impartición de justicia en nuestro país. Sin embargo, en la especie, la suspensión que concedió la primera sala a este tribunal no tiene como consecuencia suspender algún juicio jurisdiccional de forma alguna. Esto es, la suspensión emitida por el magistrado no implica proceder respecto de una autoridad que no se encuentra sujeta a la jurisdicción administrativa, como sostiene el recurrente. Lo anterior es así, pues en principio la sala administrativa de origen está impedida jurídicamente a permitir una decisión que conlleva la suspensión de un juicio civil o mercantil, y además la suspensión emitida no fue dirigida a un juez alguno a manera de orden. Se explica. En el caso particular, cierto es que el titular de la sala concedió la suspensión a efecto de que no se realicen movimientos registrales respecto de los folios reales, hasta en tanto se dicte sentencia en el proceso, y fue por lo anterior que el magistrado determinó informar al juzgado octavo civil de partido la forma en que se acordó la suspensión. Empero, no menos verdad es que la determinación de informar al juez, aludido por los términos en los cuales fue dictada la suspensión, no implica mandato que se debe obedecer, observar y ejecutar por parte del juez del ramo civil o mercantil, ya que se reitera que la sala está impedida jurídicamente para emitir una decisión que conlleva la suspensión de un juicio civil o mercantil. Se asevera lo anterior, ya que la decisión del titular de la sala no conlleva un mandato o instrucción para que el juez civil la lleve a cabo, es decir, no se trata de una orden dada por la sala para que un juzgado civil realice determinada actuación o se abstenga a realizar alguna. En ese contexto es que se evidencia que en la determinación recurrida, el magistrado no ordenó a esa autoridad civil o mercantil de que se abstuviera de alterar el contenido de los folios registrales. De ahí que se afirma la inoperancia de los argumentos propuestos en la medida de que parte de la premisa de que en el acuerdo recurrido se concedió la suspensión con respecto de que una autoridad jurisdiccional civil para que se abstuviera de ejecutar actos dentro de un juicio civil o mercantil, lo cual, como se dijo, no aconteció de esa manera. Cabe precisar que la parte recurrente también sostiene que fue indebido el acuerdo por el cual se concedió la suspensión. En ese contexto, este órgano colegiado determina que los argumentos esgrimidos por la parte recurrente resultan inoperantes, aun y cuando la sala citó una tesis que ya fue superada. Se explica. Es verdad que la sala de origen citó la tesis jurisprudencial del rubro suspensión del acto reclamado, el juzgador puede concederla por un efecto diverso al solicitado por el quejoso, la cual ya fue superada con motivo de una contradicción de tesis 36/2018, que resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la cual derivó la tesis jurisprudencial de título y subtítulo suspensión. El juzgador puede concederla para efectos y consecuencias distintas de las propuestas por el quejoso, pero no por actos no reclamados en la demanda. En primer orden, no se debe de perder de vista que los criterios aislados o jurisprudenciales citados por el acuo no constituyen la base toral de lo resuelto en el acuerdo que nos ocupa. Lo anterior es así, pues en el auto por medio del cual se concedió la suspensión, el acuo estudió el problema debatido expresando razonamientos propios y los complementa o fortalece con la reproducción de tesis relativas al tema, máxime que la explicación de un criterio aislado o jurisprudencial no implica que la totalidad de la decisión sea únicamente la citación de tesis o jurisprudencias, pues el precedente judicial tiene diversos grados en su aplicación, pudiendo ser rígida o flexible, además de otros grados intermedios. Así, un criterio puede ser exactamente aplicable al caso por interpretar la misma disposición que la examinada en el caso concreto, o bien puede suceder
que la tesis sea aplicable por analogía, es decir, que se trata de un asunto distinto, pero que existan ciertos puntos en común que deban tratarse de forma semejante. Asimismo, en el caso sometido a estudio, pese a la inexactitud de la sala resolutora en la cita de la tesis aludida, los motivos de disenso a la postre resultan ineficaces por inoperantes, ya que la parte recurrente destaca tal error en la cita de la tesis, refiriendo que la Corte superó el criterio que el magistrado utiliza en su resolución, al acotar la posibilidad de otorgar la suspensión para efectos y consecuencias distintas, pero no por actos no reclamados en la demanda, indicando el recurrente que eso es precisamente lo que hace el magistrado de la primera sala de este tribunal, pues a quien le ordena que no altere el contenido de los folios registrados es a un juez civil que ni es parte ni se le reclama acto alguno dentro del presente trámite. Es decir, la parte inconforme sustenta sus argumentos bajo la premisa de que en el acuerdo recurrido se concedió la suspensión respecto de una autoridad jurisdiccional civil para que se abstuviera de ejecutar actos dentro del juicio civil o mercantil, lo cual, como se dijo anteriormente en este fallo, no aconteció así. En ese sentido, si de lo anterior puede constatarse que en ningún momento el acuo sostuvo lo que dice la parte recurrente en los motivos de disenso en estudio, entonces su alegación resulta ineficaz, pues al atribuirse el acuo un argumento ajeno y combatir los agravios en estudio resultan inoperantes en esa parte, motivo por el que no puede tomarse en cuenta debido a que a partir de un supuesto que no resultó cierto, es infructuoso para obtener la revocación o modificación del acuerdo recurrido. Finalmente, en el agravio señalado, en el inciso C, la parte recurrente alega que la decisión de la sala es desacertada, ya que causó agravio que el magistrado ordenara a un juez civil que no dictara en el juicio civil actos tendentes a modificar el contenido de los folios reales citados en el auto y que esto se haga de manera totalmente gratuita. Indica la parte inconforme que sí tiene el carácter de tercero en la instancia de origen, dado que es actor en un juicio hipotecario, entonces se debió solicitar una caución y condicionar la eficacia de la medida, la suspensión, a la exhibición de la garantía en términos del artículo 270 del Código de la Materia. Tal agravio es ineficaz. Lo anterior es así, pues si bien es cierto el artículo 270 del Código, su primer párrafo establece que en los casos en que proceda la suspensión, pero puede ocasionar daños y perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga la garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquellas se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el proceso administrativo. No menos verdad es que el otorgamiento de dicha garantía, como se desprende de tal numeral, está condicionado a que la suspensión ocasione daños y perjuicios a terceros. De ahí que si en el caso particular el titular de la sala no solicitó el otorgamiento de dicha garantía es porque consideró que la suspensión concedida no conlleva ocasionar daños y perjuicios a tercero alguno. Entonces, la parte recurrente tiene la obligación de señalar las razones por las cuales debe considerarse que efectivamente la concesión de la medida cautelar suspensión implica ocasionarle daños y perjuicios, lo cual resulta indispensable porque sólo así este tribunal en pleno estaría en posibilidad de analizar la decisión de la sala en relación a este punto fue acertada, razón por la cual, al ser un planteamiento general y abstracto, tales argumentos resultan inoperantes. Esto es, en el presente recurso de reclamación, la inoperancia radica en que en el motivo de disenso se debe exponer de manera específica las razones por las que se considera que la decisión es contraria a las disposiciones legales, lo anterior a fin de dar oportunidad a este tribunal en pleno de analizar el agravio y resolver lo que conforme al derecho corresponda. Sin embargo, en el caso particular, en el motivo de inconformidad aducido por la parte recurrente, esa se limita a señalar que con motivo de que tiene el carácter del tercero con derecho incompatible en la instancia de origen, entonces se debió solicitar una caución y condicionar la eficacia en la medida de la suspensión a la exhibición de garantía. Empero, tal motivo de disentimiento resulta un planteamiento general y abstracto, lo cual torna inoperante el agravio que se analiza, es decir, la parte inconforme. No formula siquiera un argumento mínimo que justifique sus afirmaciones, de ahí su inoperancia.
no se soslaya en este resumen, en esta síntesis y que obra de manera íntegra en el documento que tuvieron debidamente y de manera anticipada compañeros magistrados, que en el tercero con derecho incompatible a la pretensión de la parte actora es aquel sujeto del proceso que está interesado en que el acto de resolución impugnada subsista y defienda su legalidad, es decir, que tenga la intención de que subsista la actuación administrativa cuestionada, pues de lo contrario se le causaría un daño a su esfera jurídica. Sin embargo, el carácter del tercero con derecho incompatible que le reconoce la sala de origen al hoy recurrente no conlleva concluir que con motivo de la suspensión concedida, en consecuencia, se le puede ocasionar daños y perjuicios, pues la suspensión no hace las veces de la sentencia que declara la nulidad del acto. Por ende, debe existir un nexo causal entre los daños y perjuicios y la suspensión. Por tanto, si en el caso el acuo consideró la ausencia de afectación alguna, por lo cual debería otorgarse la caución correspondiente, entonces correspondería a la parte recurrente al momento de interponer su recurso a acreditar la existencia de una evidente necesidad del otorgamiento de dicha garantía, es decir, acreditar la existencia de los daños y perjuicios que pudieran generarse con dicha suspensión. Sin embargo, como ha quedado establecido en párrafos anteriores, la parte recurrente se limita a formular un planteamiento general y abstracto. No pasa desapercibido para este tribunal en pleno que la parte inconforme indica que le causa agravio que el magistrado ordene a un juez civil que no dicte en un juicio civil actos tendentes a modificar el contenido de los folios reales citados en el auto y que esto se haga de manera totalmente gratuita. Inclusive señala la parte recurrente que el certificado de gravamen que anexa el actor a su demanda de que el monto capital en dicho juicio es de determinada cantidad y que el interés del 1% mensual, lo que le otorga bases suficientes para que en el remoto e indeseable caso de que decidan mantener la suspensión, por lo menos se exija una caución al promovente acorde al monto del juicio y los intereses que está devengando. Empero se reitera que en la determinación recurrida, suspensión, el magistrado no ordenó al juez civil o mercantil alguno que se abstuviera de alterar el contenido de los folios registrales. De ahí que se afirma la inoperancia de los argumentos propuestos en la medida de que parten de la premisa de que en el acuerdo recurrido se concedió la suspensión con respecto de una autoridad jurisdiccional civil para que se abstuviera de ejecutar actos dentro de un juicio civil o mercantil, lo cual, como se dijo, no aconteció así. Desahogo de la vista realizado por la parte actora. Cabe destacar que los argumentos hechos valer por la parte actora al momento de desahogar la vista ya fueron atendidos en el presente fallo en los anteriores apartados. Entre tales argumentos indica la parte actora que el magistrado de la primera sala de este tribunal de ninguna manera lo ordenó al juzgado octavo civil que suspendiera el juicio alguno, argumento que ya fue estudiado en este fallo. Lo anterior en términos determinados en la ejecutoria de amparo emitida por el juzgado décimo de distrito del estado de Guanajuato que se cumplimenta. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios, lo procedente es confirmar el acuerdo dictado por la primera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 473-19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Es así, señores magistrados. Sala especializada, a favor de la ponencia. Una disculpa. Es así, señores magistrados, que la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y por el desahogo del punto 12º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Me refiero ahora al TOCA 119/20, interpuesto por el tesorero de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento de Irapuato, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen por conducto desapoderado, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la sala especializada de este tribunal, dentro del proceso 1155/19, en la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Les comparto algunos antecedentes en el presente resumen.
la parte actora en la instancia de origen por conducto de su apoderado impugnó a través del juicio de nulidad la resolución administrativa en la que le fue impuesta una multa. La sala admitió la demanda y le dio trámite. Concluido dictó sentencia determinando la nulidad total de la resolución impugnada. Inconforme con el sentido de la sentencia, la autoridad demandada en la instancia de origen, por conducto de su apoderado, interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la recurrente resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Me explico. La autoridad inconforme alega en esencia que la sentencia que se combate es incorrecta, en razón de que el acto combatido cumple con los elementos y requisitos de validez exigidos por el Código de la Materia. Lo anterior es así, expone la recurrente, ya que de las pruebas documentales exhibidas en la contestación se puede constatar que el actuar de la parte demandada es apegado a lo dispuesto en el articulado que el propio documento consigna tal y como se citaron en la contestación de la demanda. Sostiene la parte inconforme que de conformidad con las órdenes de visita, de inspección que se citan en la contestación, no se cumple con la normatividad aplicable. Argumenta la demandada del juicio de nulidad, hoy recurrente, que durante las visitas realizadas al momento de llevar a cabo la inspección se encontró el registro asolvado, por lo que se hizo del conocimiento del actor a las acciones que debería de realizar a fin de subsanar lo solicitado sin que lo hubiere atendido. Constatar la manera en que se orientó la impugnación a juicio de esta ponencia, se tiene que tales aseveraciones resultan inoperantes, pues con ellas no se combaten las consideraciones que dio la sala para resolver en el sentido que lo hizo. Para justificar tal calificativa, amerita tener en cuenta que la Corte ha sostenido que la inoperancia de los conceptos de violación o agravio se presentan ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado. Uno de los impedimentos técnicos que imposibilitan el estudio de los planteamientos que se formulan en los agravios o conceptos de violación, como ya quedó de manifiesto, se patentiza cuando a través suyo no se debaten, como ya quedó de manifiesto, no se combaten, no se debaten, como ya quedó de manifiesto. Se patentiza cuando a través suyo no se debaten esas consideraciones en que se sostiene la sentencia, como en el caso acontece. En tal hipótesis, los disentimientos así propuestos resultan inoperantes, porque si se tiene que el fallo del juzgador es la materia de impugnación en el recurso de reclamación, es claro que la parte recurrente debe expresar los razonamientos tendentes para desvirtuar las consideraciones que llevaron al órgano jurisdiccional a resolver el problema jurídico planteado de la manera en que lo hizo. Por consiguiente, si un agravio no controvierte directamente lo decidido por el resolutor, ello tiene por consecuencia que no se supere la decisión y consecuentemente ésta deba subsistir. En la especie, en la parte atinente del fallo que se revisa, la consideración toral que sustenta la sentencia recurrida y por la cual consideró la sala que la resolución impugnada carece de la debida fundamentación y motivación, fue como se relató en los antecedentes plasmados en este fallo, que la autoridad demandada no realizó una valoración de pruebas ni citó los elementos de los que se valió para concluir que el actor había arrojado agua sin tratar al sistema de drenaje ni las pruebas o mediciones que empleó para establecer que había rebasado los límites permisibles por tipo de sustancia. Esto es, la sala consideró que la resolución sancionatoria ni siquiera se menciona cuál fue el caudal probatorio analizado. Cabe precisar que aun y cuando en el agravio en estudio se haga mención que durante las visitas, al momento de llevar a cabo la inspección, se encontró el registro asolvado, por lo que se hizo el conocimiento de la actora las acciones que debía realizar a fin de subsanar lo solicitado, sin que lo hubiera atendido. Cierto es que la parte recurrente no cuestiona la decisión de la sala con respecto a que, aún tomando en cuenta los resultados obtenidos de los procedimientos de visita e inspección, los motivos por los que la demandante fue sancionada no son claros. De ahí que, dijo el resolutor, la resolución impugnada no contiene los elementos suficientes para poder válidamente sostener la imputación por la que determinó la sanción que se combate, y si esa consideración fundamental del magistrado no aparece discutida, permanece incólume para regir el sentido del fallo en ese aspecto. En ese orden de ideas, como el agravio en estudio no cuestionan ni ponen en entredicho la decisión asumida por la sala, esta debe prevalecer precisamente por no haberse superado. De ahí la inoperancia del mismo. Con independencia de lo anterior,
se precisa para evidenciar lo impróspero de lo sostenido por la parte recurrente, que los argumentos hechos valer en el recurso en relación con que de las pruebas documentales exhibidas en la contestación de la demanda se puede constatar que el actuar de la parte demandada es en apego a lo dispuesto en el articulado que el propio documento consigna tal y como se ha citado en la contestación de demanda, a juicio de esta ponencia carecen de asidero jurídico. Lo anterior es así, pues debe estimarse que los razonamientos y motivos anteriormente señalados que manifiesta la autoridad demandada justifican una valoración de pruebas. Debió plasmarlo en el acto impugnado y no en el escrito de contestación de la demanda. En resumen, de esta manera, concluyendo, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 119/20. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el orden del día para el desahogo del punto 13º del mismo, hace uso de la voz el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Me refiero ahora al TOCA 256/20, interpuesto por el director general de Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad demandada a la instancia de origen en contra de la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, dentro del proceso administrativo 2012/19, en la cual la magistrada decretó la nulidad del acto impugnado para determinados efectos y no se reconoció el derecho solicitado. Les comparto algunos antecedentes en el presente resumen. La parte actora del proceso de origen, por conducto a su apoderado, solicitó el otorgamiento de una autorización de impacto ambiental. En respuesta a esa solicitud, el director general de Gestión Ambiental de la Secretaría ya referida dictó resolución en el cual negó la petición de la parte actora, argumentando en términos generales que la petición era improcedente porque el lugar donde pretendía desarrollarse el proyecto se encuentra dentro del área natural protegida denominada Laguna de Yuriria y su zona de influencia. En desacuerdo con tal decisión, la actora del proceso de origen promovió proceso contencioso administrativo ante este tribunal, el cual se registró y se admitió a trámite. Seguido el mismo, la sala dictó sentencia. Inconforme con el sentido de la misma, la autoridad demandada en la instancia de origen interpuso el presente recurso que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la recurrente resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. En la primera parte de dicho agravio, aduce la recurrente que la determinación de la magistrada fue desacertada, pues la juzgadora analizó de manera insuficiente el contenido del acto administrativo impugnado, ya que en el apartado de visto se realizó la ubicación precisa con coordenadas geográficas del predio en el que se pretende realizar la construcción. Agregó la autoridad demandada que en el acto impugnado se dio a conocer a la parte actora el contenido de la opinión técnica emitida por la Dirección General de Recursos Naturales, en la cual se señaló e identificó el predio dentro del área natural protegida ya referida. Pues bien, tal disertación a juicio de esta ponencia resulta inoperante, pues con ella no se combaten las consideraciones que dio la sala para resolver en el sentido que lo hizo. Para justificar tal calificativa, amerita tenerse en cuenta que la Corte ha sostenido respecto de la inoperancia del concepto de violación o agravios que se presentan ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado, que puede derivar de la falta de afectación directa al inconforme de la parte considerativa que controvierte de la omisión de la expresión de argumentos referidos a la cuestión debatida, de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido. Uno de los impedimentos técnicos que imposibilitan el estudio de los planteamientos que se formulan en los agravios o conceptos de violación
Como ya quedó de manifiesto, se patentiza cuando a través suyo no se debaten las consideraciones en que se sostiene la sentencia, como en el caso acontece. En tal hipótesis, los disentimientos así propuestos resultan inoperantes, porque si se tiene que el fallo del juzgador es la materia de impugnación en el recurso de reclamación, es claro que la parte recurrente debe expresar los razonamientos tendentes a desvirtuar las consideraciones que llevan al órgano jurisdiccional a resolver el problema jurídico planteado de la manera en que lo hizo. Por consiguiente, si un agravio no controvierte directamente lo decidido por el resolutor, ellos tienen por consecuencia que no se supere la decisión y consecuentemente que ésta deba de subsistir. En la especie y en la parte atinente del fallo que se revisa, una de las consideraciones torales por las cuales se declaró la nulidad fue, como se adelantó en los antecedentes plasmados en este fallo, con motivo de que la parte demandada no indicó cuáles eran las coordenadas o medidas y colindancias que delimitan la zona de protección y la zona de uso público dentro del área natural protegida, con base en las cuales se percató de que el predio en donde se pretende construir el proyecto inmobiliario se encuentra dentro de dichas zonas. Con apoyo a su decisión, precisó la sala que la autoridad solo se limitó a manifestar que de acuerdo al programa de manejo y a su zonificación, el predio en cuestión se encuentra situado dentro de la zona de protección y de las zonas de uso público. Sin embargo, explicó la magistrada, la autoridad no indicó cuáles eran las coordenadas o medidas y colindancias que delimitan la zona de protección y la zona de uso público dentro del área natural protegida. Frente a lo anterior, se tiene que los motivos de inconformidad aducidos por la recurrente en la parte del agravio en estudio resultan inoperantes, habida cuenta que a través suyo la parte recurrente es omisa en controvertir la razón toral en la que se sustentó la conclusión de la sentencia en ese sentido, pues no está dirigida a desvirtuar la consideración de la sala, es decir, la autoridad recurrente únicamente señala, realizó la ubicación precisa con coordenadas geográficas del predio, en el cual se pretende construir, empero la parte inconforme no cuestiona ni pone en entredicho lo señalado por la sala, en lo atinente a que no indicó cuáles eran las coordenadas que comprenden la zona de protección y la zona de uso público. De ahí la inoperancia de la parte del agravio en estudio. En la segunda parte, el único agravio formulado, la recurrente indica que la decisión de la sala es incorrecta, ya que de conformidad con el 98 del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato, es improcedente la realización de cualquier fraccionamiento dentro de un área natural protegida. Expone la autoridad recurrente que en especie el predio en el cual se pretende realizar el fraccionamiento habitacional y comercial se ubica dentro del área natural protegida, lo anterior en un hecho confesado por la actora, destaca la parte inconforme. Por tanto, a criterio de la autoridad demandada es que precisamente la disposición legal invocada la faculta para negar la autorización en materia de evaluación de impacto ambiental solicitada por el actor. En este contexto, sostiene el inconforme, en nada cambiaría la delimitación de ambas zonas, pues el predio se ubica dentro del área natural protegida y por esa razón deviene improcedente la petición del actor en el sentido de que se le autorice el fraccionamiento. El planteamiento referido resulta inoperante, pues no cuestiona las consideraciones que la sala expresó sobre el tema planteado por la autoridad inconforme, como se expone a continuación. De la sentencia recurrida se advierte que con respecto a la manifestación de la parte demandada consistente en que el actor confesó expresamente que el predio en el que se pretende desarrollar su proyecto se encuentra ubicado en el área natural protegida. Sin embargo, en lugar de refutar las consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a reiterar lo que expresó sustancialmente en el acto impugnado y en la contestación de demanda. De ahí que sus disentimientos resulten inoperantes. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 256/20. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos.
Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 14º del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo de las ponencias correspondientes a la sala especializada de este tribunal. Gracias, presidente. Proceden a sus términos. El primer asunto al que inauguaré será el relativo al TOCA 223, Tribunal 20, interpuesto por el director de Protección y Vigilancia de Guanajuato, en contra de la sentencia emitida el 17 de marzo de 2020 por la cuarta sala dentro del proceso administrativo número 1347, diagonal cuarta sala, diagonal 18. Como antecedentes del asunto, me permito relatar que el 10 de noviembre de 2018, un ciudadano promovió proceso administrativo en contra de la orden de suspensión de obra y el acta circunstanciada de inspección, ambos emitidos por el inspector adscrito a la Dirección de Protección y Vigilancia de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Protección Ambiental de la ciudad de Guanajuato capital. El asunto fue turnado a la cuarta sala de este tribunal. El día 17 de marzo de 2020, la CUE decretó la nulidad de los actos referidos anteriormente. Inconforme con la determinación del magistrado, la autoridad demandada promovió recurso de reclamación en agravio, donde la autoridad recurrente expone que no hay violación alguna al expedir órdenes de visita con espacios en blanco. Es infundado, atentos a lo que se expone a continuación. Los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 137, fracción primera, y 208 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establecen que todo acto o procedimiento administrativo que incida en la esfera del gobernado debe colmar los siguientes requisitos: constar por escrito, estar firmado y emitido por autoridad competente, estar fundado y motivado, precisar el lugar o lugares que han de inspeccionarse en su caso, precisar el objeto de la visita, señalar los destinatarios de la orden y las personas que se encuentren facultadas para llevar a cabo la diligencia de que se trate. Los requisitos señalados anteriormente no se satisfacen si en la orden de visita se utilizan dos tipos de letra, uno que corresponde a sus elementos genéricos y otro a los datos específicos relacionados con la persona a la que se visita, ya que ello genera incertidumbre sobre la persona que suscribió la misiva, y así las facultades con las que cuenta para su emisión quedan en entredicho. En este contexto, es evidente la violación en perjuicio del particular a su garantía de legalidad, ya que si la autoridad competente dicta una orden de visita, tanto sus elementos genéricos como los específicos deben estar señalados con el mismo tipo de letra, tal y como lo ha sostenido el Poder Judicial de la Federación en distintos criterios. Me permito dar lectura al índice o al rubro de uno de ellos, que indica así: orden de visita en materia fiscal, la notoria diferencia entre el tipo de letra usado en sus aspectos genéricos y el utilizado en los datos específicos relacionados con el visitado prueba la violación de las garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidas en el artículo 16 de la Constitución Federal. Por tanto, se coincide con el ACU cuando sostuvo que la orden de inspección se emitió sin respetar lo establecido en el artículo 208, fracción primera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, en virtud de que no existe certeza de que la voluntad del director de Protección y Vigilancia de la ciudad de Guanajuato en emitir la misiva de la manera en que fue confeccionada, sino que la emitió en forma genérica, que fue el personal actuante quien anotó los específicos. No es aplicable la jurisprudencia que la parte recurrente expone en su recurso y cuyo rubro indica vehículos de procedencia extranjera en tránsito. En la orden de verificación es inaplicable la tesis de jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta aquí el rubro, ya que la misma se originó con base en circunstancias diversas a la planteada en el juicio de origen. En efecto, la tesis de jurisprudencia en la que la autoridad apoya su recurso releva a la autoridad de la obligación de señalar desde cuándo la orden de verificación, el destinatario de la misma y algún domicilio, ya que el objeto de dicha misiva es revisar el estatus legal
de vehículos en tránsito, circunstancia que por su propia naturaleza hace imposible la precisión de los datos en comento. Empero, en el proceso de origen, la orden de visita tiene como objeto revisar el estatus legal de una obra en construcción que se lleva a cabo en un inmueble con domicilio fijo y cierto, con un propietario identificable. De ahí que dicha jurisprudencia no es aplicable al asunto que nos ocupa y lo infundado del agravio. Por lo tanto, se propone a este pleno confirmar la sentencia dictada por la Sala de Origen. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 223/20. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 15º del mismo, hace uso de la voz el magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias. Culmino mi intervención con la exposición del TOCA 255/20, interpuesto por la directora de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en contra de la sentencia emitida el 24 de junio de 2020 por la tercera sala dentro del proceso administrativo número 1776, tercera sala, 19. Como antecedentes del asunto, me permito exponer o relatar que el 19 de septiembre de 2019, un ciudadano promovió proceso administrativo en contra de un oficio emitido por la directora de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. El asunto fue turnado a la tercera sala de este tribunal el 24 de junio de 2020. La ACU decretó la nulidad de la resolución de referencia. Inconforme con la determinación de la magistrada, la autoridad demandada promovió el recurso de reclamación. El agravio, donde la autoridad recurrente expone que no hay violación alguna en el acto administrativo impugnado, ya que el mismo se emitió en acatamiento a lo señalado por el órgano interno de control y con fundamento en el numeral 8 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado, es infundado. Atentos a lo que a continuación se expone. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 137, fracción primera, del Código que nos rige determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe ser emitido por autoridad competente y que en el cuerpo del acto debe constar fundamento y motivo que justifique esta circunstancia. Del análisis al oficio impugnado se desprende que en el mismo no se plasmó precepto legal alguno que justificara la facultad de la directora de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para requerir al accionante la devolución de un numerario a propósito de su reincorporación a la administración pública. Si bien es cierto, el artículo 8 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado de Guanajuato y de sus municipios ubica al actor en la hipótesis que sostiene la autoridad demandada, dicho numeral no justifica que ésta sea quien debe requerirlo. De ahí que se concluya como lo hizo la sala primigenia, que en el acto impugnado no se fundamentó la competencia de la autoridad que lo emitió, violándose así lo previsto por el artículo 16 de la Constitución Política Federal y 137, fracción primera y sexta del Código de la Materia. De ahí lo infundado del agravio. El agravio segundo, donde la autoridad sostiene que el actor debió haber impugnado el informe de resultados de la auditoría mediante el cual se dio a conocer a la Administración de Recursos Humanos la obligación del actor a reintegrar el numerario de prestación de retiro, es infundado. Atentos a lo siguiente. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato es la instancia competente para conocer de la legalidad de los actos y resoluciones jurídico-administrativas que las autoridades estatales y municipales dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares, ello acorde a lo preceptuado por el artículo 243 de la Ley del Estado y 4 y 7 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. De ahí que se adquiera relevancia relevancia esclarecer que es un acto administrativo.
del contenido del artículo 136 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato se desprende que el acto administrativo es una declaración unilateral de voluntad que incide en la esfera jurídica del gobernado, ya sea creando, declarando, reconociendo, transmitiendo o extinguiendo una situación jurídica individual. El informe de resultados de la auditoría, mediante el cual se dio a conocer a la Administración de Recursos Humanos la obligación del actor de reintegrar el numerario de la prestación de retiro, no es un acto administrativo, ya que a través de dicho informe, el órgano Contralor Interno del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato dio a conocer a la directora de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional que dicho instituto la obligación que recaía sobre un servidor público. Esto es, el oficio de referencia, en este caso informe de resultados, se erige como un acto de administración mediante el cual una dependencia de una institución comunica a otra dependencia del mismo instituto determinadas circunstancias sin que el contenido de dicha misiva se haya dado a conocer a un particular. Por tanto, al no reunir el informe aludido las características que establece el artículo 136 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se concluye que el mismo no era un acto administrativo y por ende no era impugnable, de ahí lo infundado del agravio. Finalmente, el agravio tercero, donde la parte recurrente sostiene que tanto en la contestación de la demanda como en los alegatos se justificaba la competencia de la autoridad que emitió el acto de molestia, de bien infundado, ya que como lo mencionó la Sala Q, la fundamentación y motivación de un acto administrativo debe obrar en el cuerpo del mismo y no en documento diverso o en argumentos plasmados en el proceso administrativo, tal y como lo establece la tesis de jurisprudencia cuyo rubro indica fundamentación y motivación deben constar en el cuerpo de la resolución y no en un documento distinto. Por lo anterior, lo procedente es proponer a este pleno confirmar la sentencia dictada por la Sala Q. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 255/20. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 16º del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo de este punto correspondiente a un recurso de apelación. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con el recurso de apelación 3/20, interpuesto por el presunto responsable en contra de la resolución dictada por el magistrado de la Sala Especializada de este tribunal, dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa 34/19, mediante la cual se tuvo por acreditada la responsabilidad administrativa que se le atribuyó al presunto responsable y se le impuso una sanción. Les comparto algunos antecedentes en el presente resumen. La autoridad investigadora elaboró el informe de presunta responsabilidad administrativa en el cual determinó la existencia de la presunta falta, por autorizar el fallo dentro de la licitación restringida segunda convocatoria para la contratación de servicios de vigilancia y con ello asignar el contrato de prestación de servicios sin que ésta cumpliera con el documento requerido en el numeral 9 del apartado 3 de las bases para la licitación restringida segunda convocatoria, pues no presentó la autorización para el año 2018 otorgada por la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato, por lo que al emitir el fallo de autorización para contratación, desvió el recurso financiero a empresa que no contaba con el requisito indispensable de las bases antes señaladas. Además, señaló que dicha conducta encuadra en la hipótesis de falta administrativa contenida en el artículo 54 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, desvío de recursos, la cual se calificaba como grave. Por acuerdo, la autoridad sustanciadora admitió el informe de presunta responsabilidad y dio inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa. Mediante el acuerdo, la autoridad sustanciadora ordenó remitir a la especializada el expediente original
del referido procedimiento administrativo debido a que la conducta reprochada al presunto responsable implicaba una falta grave, el cual se radicó. Seguido el trámite respectivo, la sala especializada dictó la resolución correspondiente, en la cual tuvo por acreditada la responsabilidad administrativa del sujeto al procedimiento y le impuso la sanción de inhabilitación temporal por un periodo de 3 meses, inconforme con el sentido de la misma, con la que concluyó el procedimiento de responsabilidad, interpuso el recurso de apelación. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la recurrente resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Los dos agravios propuestos se analizarán de manera conjunta, dada su estrecha relación. Indica el apelante que es cierto que pertenece al subcomité de adquisiciones en términos del artículo 32 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, comodatos y contratación de servicios para el municipio de León, en donde tiene el carácter de representante ciudadano. Sin embargo, sostiene el recurrente que no obstante lo anterior, a fin de cuentas, pertenece a un órgano colegiado y, por tanto, no debe de ser inhabilitado de una manera personalizada. En este contexto, arguye el inconforme que la valoración de los hechos debería de ser de manera general y no individual. Argumenta el recurrente que se afecta en su perjuicio el principio jurídico de exhaustividad, ya que por simple analogía y por mayoría de razón, sin valorar plenamente los hechos, se le incrimina e inhabilita para desempeñar cargo alguno por el término de 3 meses, situación que afecta a su esfera jurídica. Refiere también el apelante que al ser considerado servidor público, se debe de aplicar en su beneficio las normas administrativas con criterios gramaticales, sistemáticos, teleológicos y funcionales, indicando que se tiene la obligación de llevar a cabo los principios de legalidad, imparcialidad, gratuidad, profesionalismo, publicidad, prontitud, audiencia, igualdad, exhaustividad, independencia y eficacia. Finalmente, manifiesta el recurrente que al autorizar el fallo y con ello asignar el contrato, nunca autorizó de manera personal el fallo de la mencionada licitación. Pues bien, tales motivos de disenso a juicio de esta ponencia resultan ineficaces. En la parte atinente de la sentencia recurrida, precisó el titular de la sala que el apelante ocupaba el cargo de integrante del subcomité. Explicó el magistrado que, si bien es cierto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 32 ya referido, el cargo de representante ciudadano es honorífico y no tiene retribución, emolumento o compensación alguna por su desempeño. No menos verdad es que el precepto 122, primer párrafo de la Constitución General de la República, dispone que se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial, a los funcionarios y empleados del Estado y de los municipios y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública, estatal o municipal, así como en los organismos a los que esta Constitución y la ley otorguen autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Refirió el titular de la sala especializada que el artículo 3, fracción 23 de la Ley de Responsabilidades establece que se entenderá por servidores públicos a las personas que desempeñan un empleo o cargo o comisión en los entes públicos, conforme a lo dispuesto por el 122. Por ende, concluyó el resolutor que el concepto de servidor público es más amplio que el del funcionario, empleado u otro, pues no solo se refiere a eso, sino que adicionalmente a cualquier persona a la que el Estado le haya conferido un cargo o comisión de cualquier índole, entre los que se ubican los cargos honoríficos. En ese contexto, dijo la CUO que si él ostentaba un cargo en términos de lo dispuesto por el artículo 5, fracción 28, 30, fracción sexta, párrafo 3 y 4 y 32 del citado reglamento, es considerado como servidor público susceptible de ser sujeto de responsabilidad administrativa previsto en la Ley de Responsabilidades aplicable. Precisó la sala que la resolución versa respecto de la presunta comisión de la falta administrativa grave, consistente en el desvío de recursos previsto en el artículo 54 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado. Determinó el resolutor que de dichos supuestos normativos se puede establecer que la actualización de esta falta requiere que se surtan los siguientes elementos: que el servidor público con motivo de su encargo autorice la asignación de recursos públicos financieros y que dicha autorización se realice en contraposición a las normas aplicables. Puntualizó la CUO que en relación a la calidad de servidor público que se encuentra plenamente acreditado,
ya que ocupaba el cargo de integrante del subcomité. En términos de lo dispuesto de los artículos ya referidos, explicó el resolutor que se encuentra demostrado que dentro del procedimiento de responsabilidad que en el ejercicio de sus atribuciones como integrante del subcomité, el imputado participó en la licitación ya referida y autorizó el fallo de la misma con las copias certificadas de las documentales referidas en esa sentencia. Sostuvo la sala que en las documentales realizadas se aprecia la firma de conformidad como integrante del multicitado subcomité respecto a lo determinado en ellas. En consecuencia, dijo el magistrado que se encuentra demostrado que el hoy apelante, como integrante del multicitado subcomité, autorizó el fallo a favor de la persona moral. Puntualizó la sala que el sujeto a procedimiento como integrante del multicitado subcomité firmó de conformidad el fallo a favor de la persona moral, aun y cuando esta última no presentó la autorización para el 2018 otorgada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Dijo el titular de la sala que lo anterior se demuestra con las copias certificadas correspondientes al acta de notificación del fallo de licitación y la carta compromiso suscrita por el apoderado de la persona moral, las cuales revisten de valor probatorio pleno acorde a lo previsto por el 133 de la Ley de Responsabilidades Aplicables. Principalmente, indicó la QUO, porque en dicha carta compromiso se observa que el representante legal de la citada persona moral manifiesta lo siguiente, cito: hacemos contar que nuestra representada se encuentra en proceso de trámite de obtención de permiso estatal y la anuencia municipal de León, Guanajuato. Se ha entregado carpeta en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Fin de lo citado. De ahí que, manifestó la QUO, la persona moral que resultó beneficiada a través del fallo correspondiente a la multicitada licitación contravino lo dispuesto en los artículos 150 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 177, 179 y 188 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado y 59 del Reglamento de Policía para el municipio de León. Sentado lo anterior, concluyó el magistrado que se encuentra acreditada la conducta imputada como integrante del referido subcomité, misma que actualiza la falta grave relativa al desvío de recursos. En ese sentido, se hace patente que la resolución recurrida merece calificarse como congruente y exhaustiva, en virtud de que, como se ha visto, se analizó la conducta atribuida al presunto responsable en el procedimiento administrativo que se desprendió de los argumentos vertidos por la autoridad, los cuales se confrontaron con los argumentos defensivos expuestos por el sujeto a procedimiento. Por ende, no existe la falta de exhaustividad o la violación a tal principio que indica el apelante. De ahí la ineficacia de los argumentos en estudio en relación con la violación del principio de exhaustividad. Ahora bien, el resto de los motivos de disenso hechos valer a juicio de esta ponencia resultan inoperantes porque parten de una premisa falsa. Indica el apelante que es cierto que pertenece al subcomité, en donde tiene el carácter de representante ciudadano, empero sostiene el recurrente que no obstante lo anterior a fin de cuentas pertenece a un órgano colegiado y por tanto no debe de ser inhabilitado de una manera personalizada. En ese contexto arguye el inconforme que la valoración de los hechos deberá de ser de manera general y no individual. Finalmente manifiesta que al autorizar el fallo dentro de la licitación y con ello asignar el contrato, nunca autorizó de manera personal el fallo de la mencionada licitación. En términos generales, como se advierte, el apelante sostiene que la sala especializada lo sanciona como el responsable de la conducta imputada, cuando a criterio del recurrente, la sanción debió de haber salido de manera general y no de forma individual, pues nunca autorizó de manera personal el fallo de la mencionada licitación. Sin embargo, el magistrado no personaliza la conducta solamente o únicamente respecto a la persona del apelante, como se desprende de las consideraciones. Lo que concluyó el titular de la sala fue que el recurrente otorgó su voto favorable como integrante del subcomité, a pesar de que la empresa no cumplía con los requisitos. Inclusive puntualizó el ACUO que de las pruebas documentales referidas en las que se demuestra que el imputado participó en la licitación y autorizó, cabe precisar que en la resolución la sala especializada determinó que el apelante contaba con derecho a voz y voto dentro del referido comité. Es decir, estimó la sala que el voto del apelante como parte del órgano colegiado decisorio sirvió para beneficiar a una persona moral que no cumplió con los requisitos de licitación. Por tanto, la conducta no se encuentra únicamente personalizada en el apelante, sino que sanciona a los miembros integrantes del citado subcomité
cuya participación implica una falta grave. Se asevera que la sala no personalizó únicamente la conducta imputada en la persona del recurrente, pues resulta en hecho notorio que en la resolución dictada por el magistrado determinó la sala especializada que se tiene acreditada la responsabilidad administrativa como integrante del presidente, como presidente del subcomité, respecto de la falta grave que le fue imputada, haciendo por ello procedente la imposición de una sanción. En la citada resolución sancionatoria del presidente del mismo subcomité al que pertenece el apelante, se le atribuyó autorizar el fallo dentro de la licitación restringida para la contratación de servicio de vigilancia. De ahí que, contrario a lo que sostiene el recurrente, la conducta no se encuentra únicamente personalizada en su contra, sino que se sanciona a todos los miembros integrantes del citado subcomité. Esto es, estimó el magistrado que el voto del apelante como parte del órgano colegiado decisorio sirvió para beneficiar, como ya se ha dicho, a una persona moral que no cumplió con los requisitos de la licitación. De ahí se reitera la inoperancia del agravio en estudio. Tal motivo de disentimiento resulta un planteamiento general y abstracto y que lo resulta inoperante. Lo anterior es así porque señala el apelante que al considerarlo como servidor público se deben aplicar los citados principios sin mayor explicación, y aunque el máximo tribunal ha determinado que los agravios no deben formularse bajo cierta redacción sacramental y para proceder a su estudio basta con expresar la causa de pedir, lo cierto es que ello no implica que la parte recurrente se limite a realizar meras afirmaciones sin sustento, como acontece en el caso, pues el inconforme no formula siquiera un argumento mínimo que justifique sus afirmaciones y del cual pueda desprenderse la causa de pedir, de ahí su inobservancia. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la resolución dictada por la sala especializada. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia respecto a la resolución del recurso de apelación radicado bajo el número 3/20. Si están de acuerdo con el sentido dado a dicha resolución, sírvanse así expresarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Es así, señores magistrados, que la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el orden del día, le solicito al señor secretario general de cuenta con los asuntos listados como generales. Gracias, magistrado presidente. Le informo al Pleno que en esta ocasión no hay asuntos generales que tratar. Gracias, señor secretario. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 40 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 14:23. Gracias a todos por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados y secretario general. Que tengan todos una excelente tarde. Gracias. Sí. Igualmente, gracias. Arnulfo.